Y entonces, pues después de esta introducción ya no me enrollo más. Así que de nuevo, muchas gracias Germán y todo tuyo. Vale, pues nada, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. En efecto, me pilláis un poco en itinere, estoy en la estación de tren de Valencia, acabo de desembarcar hace 5 minutos, volvía de Madrid. El evento al que hacía referencia Miguel es la aprobación de la Ley de Cambio Climático. La hemos aprobado hoy después de estar 4 horas debatiendo y 2 votando a mano alzada, 700 enmiendas. Ha salido adelante y se va de viaje al Senado para continuar la tramitación parlamentaria, pero como es por trámite de urgencia, pues eh, asumimos que en los próximos 20-30 días como mucho estará ya publicada en el BOE, con lo cual España ya tiene una ley de cambio climático y transición energética, que además, bueno, vosotros que estáis en Madrid vais a vivir muy de cerca el acoso y derribo de Más País, Más Madrid con esta cuestión, pero no hagáis caso a nada de lo que digan de cuestiones de la ambición climática, porque es la ley más ambiciosa que hay en este momento en la Unión Europea y por lo tanto en el mundo. Espero que deje de serlo pronto, porque entren leyes todavía más ambiciosas por parte de otros países, pero desde luego es una ley muy, muy importante y que va a cambiar muchísimas cosas y además las va a cambiar para bien. Pero bueno, yendo un poco al tema por el que me habéis invitado, que es el tema de los costes en la factura eléctrica, la verdad es que es difícil decidir por dónde empezar. Aparte que no, tampoco he podido prepararme mucho lo que os iba a decir, así que hablaré un poco de memoria, un poco improvisando, y si digo alguna barbaridad me interrumpís y me lo hacéis saber. Pero realmente entender esto es complicado. Hay una frase que a mí me gusta mucho cuando me la dijeron por primera vez, que era: si te explican cómo funciona el mercado eléctrico en España y lo entiendes, es que te lo han explicado mal. ¿Vale? Entonces, esto vale para todo, vale para el funcionamiento mayorista del mercado y vale también para la factura eléctrica. Es poco probable que una persona normal y corriente, como cualquiera de nosotros, los que estamos aquí, entendamos de buenas a primeras cómo funciona la factura eléctrica en nuestros hogares. Eso va a cambiar muy pronto. Eh, en cualquier caso, va a cambiar la forma en la que se estructura, pero en la esencia cambiará relativamente poco. La factura eléctrica refleja los costes del sistema eléctrico en nuestro país y en la factura eléctrica, tanto en la de los hogares como la de las industrias o de las empresas, pues en todas ellas tiene una serie de componentes. La factura eléctrica refleja los costes fijos y los costes variables del sistema y se convierten en costes fijos y en costes variables en la factura, pero no se corresponden con lo que habitualmente se llama la parte fija y la parte variable. Digamos que los costes fijos y variables del sistema eléctrico están un poco repartidos en todas las partes de la factura. La factura eléctrica tiene, habéis oído hablar del término de potencia, del término de energía. eh, pues bueno, en estos dos puntos vienen recogidos básicamente todos estos costes. El sistema eléctrico tiene costes fijos, que os los podéis imaginar cuáles son. Son las inversiones que se hacen en las redes de transporte, las redes de distribución, las antiguas primas de las renovables, de la cogeneración, de residuos. Eh, Hay una serie de costes que se podrían considerar costes fijos, que, porque realmente no son impuestos, que podría ser el impuesto al valor de la producción eléctrica, porque es un impuesto a quien produce la electricidad, que técnicamente no está trasladado en la factura, pero se traslada al precio de la electricidad. Hay una serie de costes variables que los podéis imaginar también fácilmente, que es lo que cuesta eh, la electricidad que se consume. Es básicamente trasladar el costo de la generación eléctrica al consumo eléctrico. Y luego están los impuestos. Los impuestos son pues, está el impuesto eléctrico y está el IVA, básicamente. Porque he dicho que el impuesto al valor de la producción eléctrica, ese no es un impuesto que pagan los consumidores de factura, es un impuesto que paga quien genera la electricidad, pero evidentemente
se acaba trasladando como coste y eso es parte de los costes de generación. En la factura tenéis estas dos partes, ¿no? El término de potencia y el término de energía. En el término de potencia, básicamente lo que se está pagando es la disponibilidad de suministro eléctrico. Yo decido cuánto quiero poder consumir de electricidad en mi domicilio, por ejemplo, y en función de eso, en función de las necesidades que tengo, pues contrato un término de potencia y en ese término de potencia, básicamente lo que se está pagando son los peajes de red, tanto de transporte como de distribución. Son los costes del cableado. Y el término de energía, pues básicamente se corresponde con estos costes variables, que es en función de la energía que yo consumo, pues esos kilovatios hora que yo consumo vienen de la generación eléctrica y tienen una variabilidad de precios que se ve afectada o no por lo que se llama el pool, que es la subasta famosa de electricidad. Y digo que se ve afectado o no porque depende del tipo de factura, el tipo de contrato que yo tenga. Si yo estoy acogido al mercado, si estoy acogido a lo que es el PVPC, el precio voluntario del pequeño consumidor, que es lo que llamamos toda la vida la tarifa regulada, pues a mí se me traslada directamente el coste mayorista. O sea, en función de lo que vale la electricidad cada día, la distribuidora compra esa electricidad y está obligada a vendérmela a un precio, que es ese coste más un margen de comercialización. Y si estoy en el mercado libre, pues en el mercado libre yo he contratado una tarifa con mi suministradora, con la distribuidora que corresponda, y yo he pactado un precio. Y hay veces que yo salgo ganando y hay veces que yo salgo perdiendo. Spoiler alert, siempre salimos perdiendo. La factura, el contrato mejor para todos los consumidores, promediado, para el 90% de los consumidores, es la tarifa regulada, es el precio voluntario del pequeño consumidor, porque siempre se paga menos de media que con cualquier contrato de mercado libre, salvo en los meses de permanencia iniciales de la oferta que te puedan hacer de precios reducidos. Pero bueno, como al final acabas pagando un precio mayor, en el promedio pues te sale superior. Eh, hay una, no me gusta llamar a las cosas mentiras, pero hay medias verdades respecto a los costes eléctricos y es que se dice muy a menudo que de lo que pagamos de factura, solo una proporción muy pequeña corresponde a la electricidad. Bueno, realmente todo lo que pagamos en la factura corresponde a la electricidad, porque es verdad que solamente algo menos del 40% de lo que pagas en una factura se corresponde a la energía que consumes. Pero es que la energía no viaja por el aire, la energía requiere unas infraestructuras, la electricidad requiere unas infraestructuras y eso hay que pagarlo. Todos los años se invierten cantidades milmillonarias en la infraestructura de red de transporte y de distribución. Red Eléctrica, por ejemplo, presentó hace poco un plan de inversiones y hablábamos de 4.400 millones de euros para los próximos, no sé si eran 4 o 5 años. O sea que hablamos de inversiones muy potentes y a eso hay que sumar las inversiones de las distribuidoras que al final cuando las acabas sumando, pues estamos hablando de cantidades también en el entorno de los 1.000 millones anuales. Y todo eso se paga a través de los peajes, que están sobre todo en la parte, en el término de potencia. Eh, cuando, cuando se habla, bueno, cuando hablamos de los costes eléctricos, la frase que sale siempre a la mesa es la famosa subasta, ¿no? De las subastas de la electricidad habéis oído hablar todos. Esto es el pool que se llama, que es el mecanismo por el que las empresas de generación ponen a la disposición del sistema la energía que son capaces de generar y en el que los consumidores o las distribuidoras compran la energía que van a vender. Es un mercado, técnicamente funciona exactamente es como la bolsa, es un poco una combinación de muchos mercados financieros. Hay un mercado de futuros, eh, hay mercados derivados también y hay un mercado spot que vendría a ser pues, una cotización de activos, de acciones. En este caso son kilovatios, megavatios. Y esto, precisamente este sistema, que funciona muy bien a veces y funciona muy mal a veces. Antes Miguel ha mencionado a nuestra amiga Filomena y Filomena fue una muestra de dónde puede fallar el sistema.
el sistema funciona relativamente bien o consistentemente bien en régimen normal. Esto a los ingenieros nos encanta decir, en régimen continuo funciona bien. Luego, cuando estás en picos ya la cosa se desmadra. Pues el pool, la subasta, funciona muy bien en régimen continuo, o sea, en la normalidad del sistema, del mercado, pero es susceptible de tener errores gigantescos cuando las cosas funcionan mal. Y luego, si quieres, hablaremos también de la susceptibilidad de la manipulación de la subasta, pero eso es un tema aparte y ahí tiene que entrar la CNMC a investigarlo cada vez que se da una sospecha. En lo que comentabais antes de lo que comentaba Miguel de Filomena, pues es una muestra de todo lo que puede salir mal, ¿no? Esto fue ley de Murphy elevada a la enésima potencia. Todo lo que podía salir mal ese día salió mal, esos días. Nosotros tenemos un sistema de generación y tenemos un sistema de subasta en el que todas las generaciones de energía van entrando en función de precio. Entonces, básicamente, cada, cada empresa o cada central generadora ofrece la energía que cree que es capaz de producir para el día siguiente, para unas franjas horarias, al precio que considera que debe venderla. Con lo cual, se da que siempre acaban entrando primero pues, las energías que entran a un precio instrumental, que es 0 euros, o sea, que están dispuestas a no cobrar nada por generar, como son, por ejemplo, las nucleares, porque las nucleares no pueden parar. Entonces, una nuclear, todo megavatio que genera, tiene que verterlo al sistema y está dispuesta a no ganar ni 1 euro vertiendo ese megavatio al sistema, porque en caso de que no le comprásemos esos megavatios, tendría que no meterlos en el sistema, con lo cual le costaría dinero porque tendría que instalar reactancias para absorber esa energía que está generando. Con lo cual, a una nuclear le sale más rentable vender la electricidad a precio cero que no vender electricidad que está generando y es una realidad que la nuclear no es gestionable. Cuando hablan de que las renovables no son gestionables, pues aquí tenemos otro ejemplo de una energía que no es gestionable. La nuclear, tú la enciendes y más te vale no tener que apagarla, porque va a seguir funcionando, porque los ciclos de encendido y apagado son larguísimos y son costosísimos. Luego tenemos renovables como la eólica, que si tienen una buena previsión meteorológica, eh, saben que, bueno, entraba normalmente primero la solar, porque el costo de oportunidad de la solar también es prácticamente cero. Eh, no le cuesta nada generar si sabe que va a haber sol, con lo cual mete su generación también a un coste instrumental normalmente cero o cerca de cero. Luego está la eólica, que no es a coste cero porque los molinos de viento, o sea, los molinos tienen un coste de amortización, tienen un número de giros de tiempo de vida y cuando cumplen ese número de giros, pues tienen costes de mantenimiento o tienen que desmontarse eventualmente, con lo cual generar electricidad les cuesta un poquito, con lo cual no van a cero, pero sí van a lo que es su coste de oportunidad, que es lo que les cuesta no generar. Y luego hablamos ya de las hidráulicas, la hidráulica reversible, la hidráulica fluyente. La fluyente, pues su coste de oportunidad es cero también. La fluyente, si hay agua en el que va a utilizarse para generar, pues generar electricidad es gratis para ellos, a efectos prácticos. No gana nada no generando. Una hidráulica normal por embalse sí que tiene un cierto coste de oportunidad, porque sabe que el agua que utiliza para generar electricidad hoy no lo va a tener disponible para generar electricidad en otro momento, que la electricidad pueda ser más cara y que le salga más rentable generar, con lo cual la hidráulica tradicional por embalse no es tan barata. De hecho, a veces nos sube los precios y ahí llega veces que incluso fija el precio del pool. Ahora os diré qué es esto de fijar el precio del pool. Y bueno, y así vamos subiendo por la escala y al final tenemos las energías que dependen de combustibles. Porque una energía que depende de combustible, si a ti un megavatio de gas, comprarlo te cuesta 20 euros, pues tú vas a querer vender un megavatio eléctrico generado por megavatio de gas al menos a 21 euros, ¿no? O sea, es un poco la escala en la que va subiendo. Y así finalmente acaban entrando los ciclos combinados, acaban entrando entran antes la cogeneración, entran los ciclos combinados y finalmente tenemos al carbón. Bueno, pues todo esto además
es una curva de oferta que hay que casar con una curva de demanda. En la curva de demanda tenemos lo contrario. Tenemos las distribuidoras y los consumidores que deciden al día siguiente en el mercado spot a cada hora cuánto quieren absorber de esa energía, o sea, cuánto quieren consumir. Las distribuidoras de consumidores finales en nuestro hogar, en el vuestro y en el nuestro, compran a un precio instrumental también. Compran a 180 euros el megavatio, que es el precio máximo que fija la ley. O dicho de otra manera, me da igual a qué precio me lo vendas, yo te lo compro. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque no pueden quedarse sin suministrar energía a sus clientes, con lo cual el coste de no haber comprado energía suficiente y que tengan sus clientes un cero, un corte, sería enorme para ellos. Segundo, porque las desviaciones del mercado no les afectan y saben que nunca se va a llegar a esos 180 euros. Y tercero, porque incluso en el peor de los casos, y se llegase a un precio muy, muy alto, pues los consumidores que están en el PVPC, como ellos cobrarán con un margen comercial, pues les da igual también el precio al que se venda la energía mayorista. Y a partir de ahí va bajando la oferta de compra, ¿vale? La demanda. Luego van entrando en esta curva de demanda, pues las empresas que tienen consumidores que no les importa consumir o no, que podría ser una industria que esté dispuesta a consumir electricidad a un precio sí y a otro no, porque en sus procesos productivos el precio de la electricidad es importante y si paga muy caro no le sale rentable. Por poner un ejemplo muy clásico, muy típico, en la zona donde yo vivo son las desaladoras. Una desaladora puede desalar agua de mar y vender ese agua a un precio. Si el coste energético es muy elevado, no le sale rentable. Y como tiene depósitos para 20 o 20.000 metros cúbicos de agua almacenada, pues elige producir agua cuando la electricidad es más barata, con lo cual compra electricidad en el mercado al precio más barato posible. Y si no es capaz de comprar electricidad en el mercado, pues no se molesta en producir y no entra en este juego. Entonces, cuando el precio es muy elevado, pues sencillamente no compra la electricidad y no hay ningún problema. Y así, pues llega un momento que, las dos curvas se cruzan y se produce lo que se llama la casación, que es tantos compradores de megavatios estaban dispuestos a pagar este precio superior, tantos productores de megavatios estaban dispuestos a aceptar este precio o inferior, y en este punto es donde la oferta y la demanda encajan. No, hay potenciales compradores que hubieran comprado electricidad, pero no están dispuestos a pagar el precio que ha fijado el mercado. Hay generadores que hubieran estado dispuestos a vender electricidad, pero no a un precio tan bajo como ha fijado la casación del mercado, y todo eso se queda fuera del mercado. Y eso entrará en el mercado intradiario, que es el mercado que se llama de ajustes. Y ese mercado de ajustes lo que permite es que quienes se han quedado fuera y quieren entrar, pues puedan hacer una segunda negociación y eso ya se apañarán ellos. Entonces, me estoy enrollando muchísimo con el mercado eléctrico, pero creo que vale la pena porque si se entiende esto, se puede entender una de las cuestiones más criticadas. Y es que he dicho que se produce un precio de casación. Y eso significa que eh, toda la electricidad que se genere un día, perdón, en una franja horaria, en este pool, se va a pagar al mismo precio. Pero, si os acordáis, he dicho que la nuclear, por ejemplo, oferta a precio cero, la eólica puede estar ofertando a 20 euros el megavatio, la solar puede estar ofertando a 7, la hidráulica está ofertando a 32, la cogeneración está ofertando a 50, por ejemplo, y el carbón está ofertando a 67. Pero todos recibirán el mismo precio y será el precio del último comprador de ese día, ¿vale? Y a partir de ahí, todos recibirán el mismo precio. Y esto, cuando entrando en lo de las medias verdades que decía antes, es lo que muchas veces denominan los windfall profits, que es los beneficios caídos del cielo. No es exactamente cierto. Cuando hay una disfunción de este mercado, sí que puede darse ese caso, pero por lo general no. ¿Por qué? Porque la electricidad es una commodity, es un bien de mercado precio aceptante. O sea, esto ya es teoría económica. Pero en la teoría económica, las subastas de los productos que dan los productores precio aceptantes siempre se acaban comprando más baratos cuando todos los que entran en la subasta ganan el precio del último. Y esto es demostrable en un montón de experimentos, subastas,
artículos científicos de economistas, porque cuando esta subasta se hace así, nadie tiene nada que ganar ofertando más caro. Y todo el mundo va a ofertar lo más barato que pueda, porque sabe que cobrará no en función de a cuánto haya ofertado, sino en función de cómo va a entrar el último. Con lo cual, todo el mundo cobra en función de la demanda. Y todo el mundo cobrará el precio del último demandante. Pero todo el mundo habrá ofertado siempre en lo que se llama su coste de oportunidad, que es el coste marginal que está dispuesto a aceptar por producir electricidad. Con lo cual, al final, como la electricidad da igual que venga de un sitio que venga de otro, es un mercado precio aceptante. En la teoría económica queda más o menos demostrado que esta es la forma más barata de alcanzar este equilibrio de mercado. Si se subastase a lo que llaman pay as bid, que es que cada uno cobre a lo que ha ofertado, lo que podría pasar es manipulación de mercado muy sencilla, y es que todo el mundo ofertaría no por lo que cree que va a poner la demanda, sino por lo que cree que van a ofertar los demás. ¿Vale? Porque entonces se hincharían los precios por megavatio. Entonces, es una cuestión muy delicada. La cuestión no es cambiar este sistema, sino hacer otra cosa que estamos haciendo desde el gobierno del Partido Socialista. Y os lo explico ahora. ¿Qué pasó con Filomena? Lo que pasó con Filomena fue que este mercado, este pool, se dio el caso de que hubo muy poca generación renovable. Primero, porque estábamos cubiertos por una borrasca y no había apenas generación solar. Luego, encima, las borrascas generan vientos muy, 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 muy fuertes que no permiten poner en marcha los aerogeneradores, y zonas con vientos muy, 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 muy bajos que no ponen en marcha los generadores, con lo cual apenas hubo producción eólica. Y encima, por el lado de la demanda, nos encontramos temperaturas bajísimas que provocaron una demanda de energía excesiva. Con lo cual, muy poca oferta y muy alta demanda, lo que hizo fue que la casación de las curvas se fuese hacia los precios más caros, hasta el punto de que por primera vez entró en el pool el carbón desde hacía casi un año, que no entraba ni un solo megavatio de carbón en el pool español. Con lo cual, acabamos pagando toda la electricidad a precio de carbón, y estuvimos pagando pues, en torno de los 60, 70, 80, hasta 90 euros por megavatio, una barbaridad. En la media al final quedó en 50 y tantos, pero aún así, pues fueron precios muy, muy elevados. Esto afectó únicamente a los que tenían la tarifa regulada, al PVPC. Los que tenían la tarifa pactada de libre mercado, obviamente no afecta en absoluto porque los precios están fijados de antemano, y ahí perdieron dinero las distribuidoras. Y con todo esto, la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Perdona, es que llevo todo el día hablando. ¿Qué podemos hacer para rebajar la factura eléctrica? Bueno, pues para rebajar la factura eléctrica, antes hemos dicho que hay dos cuestiones principales. Uno es la energía que se consume y otro es los costes del sistema. Entonces, para bajar la factura eléctrica hay dos maneras principales de hacerlo. Uno es bajar los costes del sistema, que sea más barato, hacer llegar la electricidad a los hogares, y el otro es que sea más barato generar la electricidad. Y hemos hecho una serie de propuestas, tanto desde el Parlamento como desde el Gobierno, para abaratar la factura eléctrica por estas dos vías. Os explico. La primera es las subastas de renovables. Hasta ahora, las renovables entraban en el sistema mediante un sistema de primas. ¿Os acordáis? Las famosas primas a las renovables, como no eran competitivas hace años, lo que se hacía era primarlas y decir, tú inviertes en renovables, yo te pago una rentabilidad garantizada por esta inversión, y además cuando acudas al mercado, al pool, yo te daré el precio del pool más un margen. ¿Vale? Bueno, pues todo eso, la retribución a la inversión que se está pagando a las renovables y esa prima, sale de la factura eléctrica y sale de lo que se llama los costes regulados. Y esto es en las renovables, en la cogeneración y en los residuos, que es lo que se llama el RECORE. Este RECORE, que estaba en la factura eléctrica exclusivamente en la parte fija, cuesta la friolera de 6.500 millones al año. Esto viene de nuestra política de renovables. Entonces nos acusan de ello siempre. Pero
si no hubiéramos puesto en marcha esa política de renovables, en España no hubieran despegado las renovables y había que hacerlo. Y ahora ha llegado el momento de cambiar la forma en la que se financia este RECORE. Y con esto entra una de las leyes que vamos a llevar al Congreso en los próximos meses, que es el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que ahora os explicaré lo que es. Por el otro lado, para evitar seguir haciendo crecer el RECORE, lo que se ha decidido es cambiar la forma en la que las renovables entran en el sistema. Y entonces se hace una subasta aparte de instalación de potencia renovable, ¿vale? O sea, cualquiera que quiera instalar una central de lo que le dé la gana, pues pide la licencia de acceso, punto de acceso y conexión, la pone y acude al mercado eléctrico, al pool. Pero como estamos promoviendo las renovables, subastamos la instalación de renovables y les damos estos accesos. ¿Y cómo se hace? Lo que se hace es, se ofrece una serie de megavatios, la última que se hizo, que fue la primera también, fue en enero, se ofrecieron 3.000 megavatios de instalación de energías renovables y acudieron todos los que querían instalar renovables. Se reservaron una serie de 1.000 megavatios, si no me equivoco, para la eólica, otros 1.000 para solar y otros 1.000 de acceso libre. ¿Qué se hizo con esta subasta? Se fijó una cantidad de megavatios hora que tiene que suministrar el que obtiene esta licencia en la subasta a un precio fijo, ¿vale? Entonces, yo digo, yo soy capaz de instalar 100 megavatios y soy capaz de ofertar 100.000 megavatios o yo qué sé, 100 gigavatios hora en los próximos 15 años. Yo digo, vale, de acuerdo, yo te doy esos 100 megavatios de punto de instalación y tú me tienes que suministrar esos 100 gigavatios hora durante los próximos 15 años y a qué precio estás dispuesto a venderlo. Y entonces, esos parámetros se subasta y cada proyecto ofrece un precio y los mejores precios para esa instalación obtienen las licencias y entran en la subasta, instalan y tienen 2 años, 1 año y pico, o, bueno, depende del tipo de instalación, para instalar esta central de generación y a partir de ese momento vendernos durante los próximos X años los gigavatios hora que hemos pactado al precio que se pacte. Eso se saca del pool. ¿Qué se gana con esto? Se gana que los primeros megavatios hora de cada día del pool, el precio está fijado, con lo cual eso ya no va a la casación, con lo cual ya nos hemos garantizado una serie de megavatios que no entran en esta subasta diaria de energía y sabemos exactamente a qué precio va a ser. Y lo sabemos, el promedio fueron unos 24 euros por megavatio. Para que nos hagamos una idea, esto es la media de precio que tenemos el mes más barato que tenemos. Febrero, que fue un mes muy barato de energía, rondó estos precios. Con lo cual, esta subasta lo que demuestra es que si se hacen las suficientes nos va a permitir fijar una cantidad de energía suministrada al mejor precio que podemos obtener, ¿vale? Y esto es importante porque rebaja de forma consistente los precios durante muchísimos años y además da una estabilidad al mercado de precios. Y luego, la otra forma de rebajar es lo que os comentaba, el Fondo Nacional de Sostenibilidad. ¿Y esto qué hace? Esto es una ley que llevaremos al Congreso, es un proyecto de ley del Gobierno que llevaremos al Congreso en los próximos meses, está ahora en fase de anteproyecto, y básicamente lo que hace es que saca de la factura eléctrica todo este coste que decía antes de las primas de las renovables y de los extracostes peninsulares, que es lo que cuesta de más llevar electricidad a Canarias y a Baleares, porque como son islas energéticas, pues tienen unos costes mayores, pero pagan la electricidad al mismo precio que nosotros. Entonces ahí hay unas desviaciones. Bueno, pues este fondo lo que hace sencillamente es algo que se debería haber hecho hace muchísimo tiempo ya, que es el sistema eléctrico, a través de nuestra factura eléctrica, lleva todos estos años soportando los costes que han generado esta instalación de renovables. La teoría imperante era que como es costes renovables del sistema eléctrico, lo tiene que pagar el sistema eléctrico. El cambio de paradigma es muy sencillo. Estas renovables se instalaron porque España tiene unos compromisos de descarbonización. Y lo más fácil para descarbonizar es pasar nuestro sistema eléctrico a generación renovable. De hecho, en la Ley de Cambio Climático, una de las medidas que me parecen más importantes es el hecho de que dentro de los objetivos de ambición climática que tenemos, nos hemos propuesto, no, es ley, o sea, que vamos a llegar al punto de que en el 2030, que eso está ahí al lado, son 9 años, nuestro sistema eléctrico
va a tener un 74% de generación renovable. Mínimo. Y digo mínimo porque los objetivos por abajo no podemos estar, pero por encima podemos llegar todo lo que queramos. Y de hecho, dentro de 2 años se revisarán estos objetivos. Con lo cual, el sistema eléctrico sabemos que es lo que mejor nos permite descarbonizar, porque tiene una serie de emisiones, pero por el sistema de transporte, por el vector electricidad, pues podemos utilizar las renovables de esta manera. Con lo cual, podemos decir que el sistema eléctrico estuvo soportando en sus hombros el peso de la descarbonización de la economía española durante muchos años. Y ha llegado el momento de que todos los actores contribuyan a soportar el peso de esa descarbonización. Con lo cual, el fondo de sostenibilidad lo que va a hacer es suministrar el dinero para pagar este recorte, las primas a las renovables, cogeneración, residuos y costes extrapeninsulares. ¿Y cómo se mete dinero en este fondo? Pues muy sencillo. Toda la energía que se consume, toda la energía que se distribuya en España, a tanto el megavatio, contribuirá proporcionalmente para pagar exactamente lo que nos cueste este importe. Sean 4.000, sean 5.000, sean 6.000 millones de euros. Cada vez será menos. Y se va a ir sacando progresivamente de la factura eléctrica para repartirlo en todos los consumos. Eso también envía señales claras al mercado. La electricidad va a ser más barata a cambio de que los hidrocarburos, por ejemplo, sean más caros. Pero es normal, por otra parte, porque son los que generan emisiones, cuando el sistema eléctrico cada vez genera menos emisiones. Con lo cual, esto va a permitir que la factura eléctrica disminuya, ¿vale? Y luego, y ya por último, el tema estrella también de hace unas pocas semanas, que es el nuevo reglamento de la factura eléctrica. La factura eléctrica va a cambiar, ¿vale? La factura eléctrica va a cambiar y va a cambiar para, primero, ser más clara y segundo, abaratar aún más los costes. ¿Y cómo lo hará? Bueno, pues tenemos una idea muy clara de cómo queremos que sea nuestro consumo eléctrico y queremos que sea eficiente. O dicho de otra manera, esa media verdad que decía antes, que hace que el peso de la parte variable sea menor que la de la parte fija, implica que si yo pago 100 euros de media, por ejemplo, el mes que yo no estoy viviendo en mi casa y que no consumo nada, pago 60. Y un mes que consuma el doble, pues solo pago 40 de más. ¿Vale? Con lo cual, no tiene mucho sentido. Entonces, en esta nueva factura, la primera medida, que me parece de las más importantes, es que se invierte el peso. ¿Vale? Evidentemente, como decía antes, no todo el término fijo, el término de potencia, sirve para pagar los costes regulados, no todo el término variable sirve para pagar la energía. Hay costes en las dos partes. Y ahora, en este modelo de factura, se va a rediseñar, se va a redistribuir, de tal manera que los costes del sistema, los costes regulados, van a tener mayor presencia en la parte variable y menor en la parte fija. De tal manera que va a haber un 75% de carga de estos costes en el término de energía, en la parte variable, y solo un 25% en el término de potencia. Dicho de otra manera, va a hacer que consumir menos energía, ser más eficiente, se note mucho más. Con lo cual, los hogares que ajusten sus consumos energéticos van a pagar mucho menos. O sea, ya no estás pagando sí o sí por tener ese contrato, sino que pagas mucho más en función o pagas de una forma más ajustada en función de tu consumo. Y luego, muy importante también, la forma en la que se van a distribuir las zonas de tarificación. Sabéis que ahora hay varias facturas, que está la factura la 2.0, la 2.1, la TD, la TDH, hay un batiburrillo, todo eso se unifica en una única factura, en un único contrato que va a tener discriminación horaria, ¿vale? Esa discriminación horaria va a hacer que según la hora del día se pague más o se pague menos, pero además va a permitir una novedad muy, muy importante, y es también que esa discriminación horaria se puede aplicar al término de potencia. Pongo un ejemplo. Yo en mi casa tengo contratados 5,6 kilovatios. Y en mi casa, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, no hay nadie. El consumo eléctrico de mi casa es el frigorífico que está encendido, por así decirlo. Y consume 1 kilovatio. Todo lo que tengo encendido, algo menos. De hecho, mucho menos, estoy pensando. Y aún así, yo tengo contratados 5,6 kilovatios esas horas también. Con lo cual, yo estoy pagando todas esas horas
un extra coste del término de potencia porque no lo puedo cambiar. ¿Qué hace la nueva factura? Te permite tener, igual que tienes 2 periodos de facturación por el término de energía, puedes tener 2 periodos de facturación por el término de potencia. O dicho de otra manera, yo puedo poner en mi casa 5,6 kilovatios las horas que estoy, que sé que voy a estar, y puedo contratar 1,9 las horas que no voy a estar. Con lo cual, también vamos a bajar la factura. O dicho de otra manera, este nuevo sistema de factura permite dimensionar la factura de forma que no se paguen gastos superfluos, por así decirlo. ¿Vale? Con lo cual, ¿qué tenemos? Tenemos 2 cosas muy importantes. Una, que es que se permite discriminar horariamente el término de potencia, y otro, que el término de potencia tiene más peso. Con lo cual, cuando combinas esas 2 cosas, cuando la combinas con la subasta de renovables que baja el precio de la electricidad, cuando lo combinas con el que sacamos a través del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, los extracostes del Recore y los extracostes peninsulares, cuando lo combinas con la cantidad de ayudas que están previstas en los presupuestos generales del Estado para 2021 para rehabilitación energética de viviendas, por ejemplo, que van a permitir pues, desde cambio de cerramientos hasta aislamiento de fachadas, hasta programas del IDAE que permite acceder a ayudas para cambio de electrodomésticos por electrodomésticos más eficientes. Pues cuando combinas todas estas cuestiones, estamos hablando de ahorros que van a superar el 20 el 25% en factura directamente en cuanto esto se ponga en marcha. Con lo cual, creo que yo creo que la dirección en la que nos estamos moviendo es la correcta, porque desde muchos grupos parlamentarios se pide pues siempre ayudas, subvenciones, lo de la subasta del Pay as Bid, que eso yo no sé dónde se lo han sacado, pero al final es una barbaridad desde el punto de vista de la teoría económica. Que se permita que los negocios estacionales, por ejemplo, con alta estacionalidad puedan contratar 2 potencias diferentes en función de los periodos del año. Todos esos son inventos que lo que hacen es que unos paguen más para que otros paguen menos. Y lo que nosotros estamos planteando es que nadie tenga que pagar costes superfluos, o sea, que se racionalice los costes del sistema eléctrico, ¿vale? En fin, no sé si me he hablado un montón, pero no sé si me he dejado alguna cosa importante, pero bueno, ahora estoy todavía unos minutos para poder responder a preguntas. No tendré mucho tiempo más porque tengo que volver a casa y aquí el toque de queda también es más temprano que menos, con lo cual, nada, me quedo aquí a vuestra disposición por si queréis que aclare alguna cuestión. Vale, vale, pues muchísimas gracias, Germán. Y bueno, yo tengo varias, pero si alguien tiene alguna pregunta, tenéis el botoncito de levantar la mano, o como somos más o menos poco, pues abrid el micrófono y hablad. Si no hay nadie, pues para evitar de tiempo, pregunto yo. ¿Ani? ¿Eso es levantar la mano o que...? ¿Eso es levantar la mano? Vale, pues enciéndete el micrófono, porfa. Sí, Sí, ahí estás. Pregunta. Germán, muchas gracias. Lo has debido explicar perfectamente bien, porque me he quedado como cuando me explicaban el misterio de la Santísima Trinidad, pues exactamente igual. Y luego paso a la segunda parte. Cada vez que se ha hecho una reforma revolucionaria, contrafacta non valent argumenta. Termino pagando más caro. Y esto ya es una advertencia o una general. Por favor, todos los partidos políticos, empezando por el mío, lo que no puede entender el ciudadano no puede ser bueno. Y eso lo tenemos que aprender en todo, incluso en lo que está pasando ahora con las vacunas y con todo esto, ¿no? Es decir, por favor, prefiero que no me aventuren o no me prometan algo que va a ser la releche, ¿eh? Prefiero que no me lo hagan a que luego, una vez más, pues, se termine pues esto. Y yo quiero creer que efectivamente lo que se va a hacer y tal, pues va a ser bueno. Pero, sinceramente, espero a verlo.
Gracias. Vale, Gemma, si te parece, habla Pedro y contestas a las dos. Buenas tardes, seré breve, Germán. Muchísimas gracias por la masterclass porque de verdad que me ha encantado. Te lo digo de verdad, ha sido fantástico. Y solamente comentarte que me parece muy interesante que sigáis incidiendo mucho en esta labor didáctica, porque me parece que la cultura a este respecto en España deja hablar o que no lo hemos explicado bien. Yo creo que la gente realmente no sabe un poco por qué paga tanto, ¿no? El por qué, el de dónde viene el Recore, el por qué estamos financiando de esa manera. Fue un plan estratégico de Zapatero de hace muchos años que hubo que hacer para poner un poco a este país en el siglo XXI en este sentido. Entonces, yo creo que, nada, solo quería animarte a que sigáis haciendo esta labor didáctica fantástica porque hace mucha falta. Y luego también que me siento muy orgulloso de que en la nueva ley vayamos a pasar de tener aproximadamente, he hecho una cuenta rápida, ¿no? Pues, y seguro que me habré equivocado, pero tenemos aproximadamente un 30% de energía que viene de las renovables y vamos a pasar al 74%. Es súper ambicioso y en un plazo muy corto y además sé que lo vamos a conseguir. Así que muchísimas gracias porque esto hace que nos ilusionemos todos muchísimo y demuestra un poco lo importante que era que hubiese de nuevo un gobierno progresista después de este breve lapso, que pusiese un poco de visión de futuro en este sentido, ¿no? Y muchísimas gracias, Germán, que de verdad que es un esfuerzo titánico, porque además te he escuchado esta mañana en la radio, he visto todo lo que has hecho en el Congreso y presentarte aquí ahora con nosotros, sé que debe costar mucho. Muchas gracias. Bueno, pues yo tengo dos preguntas y ya te dejamos en paz para que llegues a tu casa después de este día. Y mi pregunta era que o sea, por primera vez entiendo el mercado, la subasta de energía, por primera vez en mi vida. Y entonces, más o menos, pero más o menos sí lo he entendido. Entonces, la parte que no me había quedado muy clara era la del Recore. Esa es la parte es la que no he entendido mucho, así que por favor, si de forma muy concisa podías explicar la idea. Y después no me acuerdo justo ahora del nombre, pero había un concepto que decían que por lo que siempre iba a seguir subiendo el precio de la luz. Lo he buscado en internet y no me acuerdo cuál era la tarifa. No, es que no me acuerdo. Lo voy a intentar buscar, si alguno suena estaré encantado, pero no me acuerdo de por qué decían que había un sistema, había un fallo en el que siempre iba a seguir subiendo, pero no. El déficit tarifario, perdón. El déficit tarifario, eso, perdón. Y entonces, si era alguno de los conceptos con otro nombre o cómo se va a revertir esto en el nuevo concepto. Pues sí. Bueno, lo primero de todo, si te lo explico y lo has entendido, es que me he dejado. Eso, eso seguro. Bueno, así por contestar un poco por orden, a ver, no es una reforma revolucionaria. Revolucionaria sería coger y ponerlo todo patas arriba, dar la vuelta como un calcetín. Esto es una reordenación muy modesta realmente, porque lo que va a hacer no es cambiar completamente cómo se hacen las cosas, sino que entronco con lo del Recore que preguntaba Miguel también. Aquí hay una cuestión fundamental y es, una de las cosas que estamos pagando en la factura de la luz y que hace que sea más cara es lo que llamamos el Recore, que es las primas a la Recore, renovables, cogeneración y residuos, ¿vale? Estas primas vienen de cuando pusimos por primera vez en marcha con Miguel Sebastián las primas a las renovables. Esta política de primar las renovables era por una cuestión muy sencilla. A principios de los años 2000, la energía solar no era competitiva. Cuando digo competitiva, no era viable. No era viable. Si el mercado estaba inyectando electricidad a 40 euros el megavatio, a 50 euros el megavatio, producir un megavatio solar tenía un coste de 80 megavatios. Entonces ahí había un diferencial que había que pagar. Y había que pagarlo por una razón muy sencilla. Porque España decidió, durante el gobierno de Zapatero, que quería liderar una cuestión de futuro. Que era que queríamos liderar la generación renovable. Pero no instalar renovables, sino queríamos liderar la tecnología, queríamos liderar el mercado de las renovables.
Y durante un breve espacio de tiempo fuimos pioneros. O sea, las placas solares mejores del planeta se fabricaban aquí. Los aerogeneradores más importantes del planeta se fabricaban aquí. Y lo hemos perdido todo. Y lo perdimos todo porque en cuanto llegó el gobierno de Rajoy, primero Soria y después Nadal, sobre todo, acabó con todo esto. Acabó absolutamente con todo esto. Hasta el punto de que nos pusieron en riesgo tremendo con los laudos internacionales de los arbitrajes que tenemos todavía pendientes, porque hicieron un cambio retroactivo de la ley, que es uno de los mayores pecados, los pecados capitales del legislador. O sea, hacer una ley retroactiva, eso es una barbaridad tremenda. Entonces, todos los que habían hecho inversiones enormes para entrar en las renovables, que es cierto que nosotros cometimos también un error de cálculo, porque calculábamos que iban a entrar 8.000 megavatios de renovables, que íbamos a primar 8.000 megavatios de renovables, y entraron megavatios a punta pala, y se nos fue de las manos. Es justo también decir que, pues eso, y la cuestión es que lo que hicieron los ministros del Partido Popular fue un auténtico desacato, fue un desastre. Pero España estuvo en posición de liderar el mercado de las renovables. Y ahora nos estamos recuperando. De hecho, ya somos, este año, nos hemos convertido en el 8º país con mayor generación renovable de todo el mundo. Comparemos PIBs, población, consumo energético y veremos cómo de avanzados realmente estamos en esta cuestión, y estamos avanzando a marchas verdaderamente forzadas. Luego, decía que esto no es revolucionario, esto lo que es una ordenación, es poner un poco de orden y concierto en cómo funciona o cómo se traslada el mercado eléctrico al consumidor final. Esta factura lo que va a hacer es que sea más, que tenga mayor peso lo que consumes y que tenga menor peso el contrato que tienes en los costes, básicamente. Eso es el objetivo de la factura. El objetivo del Fondo Nacional es sacar de los hombros del sistema eléctrico el coste que ha supuesto para el sistema eléctrico el esfuerzo de descarbonización, ni más ni menos, y repartirlo entre todos los vectores y todos los vectores energéticos, entre todos los productos energéticos que se distribuyen en este país, de forma equitativa. Podríamos haber planteado, aún estamos a tiempo porque tendrá que venir al Congreso, podríamos plantear perfectamente que esto se pagase en función de las emisiones de CO2, por ejemplo. Entonces, la generación limpia y renovable no tendría que aportar nada porque ya ha hecho su esfuerzo, que es invertir. Tendremos que ver cómo acaba todo esto también. Yo creo que está bien como está, ¿vale? Pero habrá que verlo. Y luego, por último, te garantizo que no acabaremos pagando más. Hablabais también del déficit de tarifa, y el déficit de tarifa, pues viene originalmente de este Recore, pero se sacó de allí y se convirtió en el Recore. O sea, ya no es un déficit de tarifa. El déficit de tarifa es un invento del Partido Popular, de su mago económico, Rato, que ahora es mago en otras lides, y que lo hizo sencillamente para controlar la inflación en España y poder entrar en el euro en el año que tocaba, ni más ni menos. ¿Y qué hizo? Pactar las bajadas de los precios de la energía y que no subiesen, y ya lo pagaremos a futuro. ¿Para qué? Para poder controlar esas cuestiones económicas y poder entrar en el euro. O sea, trampas al solitario, ¿vale? Con lo cual, cuando hablamos de déficit de tarifa, busquemos el origen real, que el origen real es Rato, ¿vale? Y luego, Pedro, perdóname, pero se me ha ido, me habías preguntado. No, simplemente comentaba que vamos a pasar de aproximadamente un 30% de renovables a un 74%, que es muy ambicioso y que, bueno, seguro que tienes algo que aportar. Pues sí, pues mira, te diré que es muy ambicioso, pero cuando miras la tendencia en la que nos estamos moviendo, incluso 2020, año COVID, el interés que ha habido por la inversión en renovables ha sido enorme. Y si extrapolamos ese interés en inversión, vamos a pasar de este objetivo, lo vamos a dejar atrás en 5 o 6 años. El objetivo es tener un sistema eléctrico al 74% renovable en 2030.
pero el objetivo es el 100% en el 2040. ¿Vale? Con lo cual, es verdad que esto supone retos tremendos, porque antes lo he dicho, las renovables no son gestionables, con lo cual va a haber que hacer un trabajo muy, muy importante. El almacenamiento. Almacenamiento de muchas formas, pero yo creo que el tema más caliente en este momento en el sistema eléctrico, en la investigación y en el todo es, lógicamente, el famoso hidrógeno verde, que de esto, si queréis, hablamos otro día porque da para otra masterclass, pero el almacenamiento en todas sus formas. Y hay formas de almacenamiento que son tan simples como levantar una piedra con una cuerda y dejarla caer después. O las centrales hidroeléctricas de bombeo, por ejemplo, reversibles, que te permiten generar electricidad dejando caer agua, y cuando no quieres generar electricidad porque está muy barata y no te sale rentable, la compras, enciendes una bomba y te llevas el agua para arriba. Y cuando haya que generar, la vuelves a soltar. O sea que al final hay maneras de gestionar las renovables que no pasan por encender ciclos combinados. Evidentemente, esto nos va a llevar eventualmente a un momento en el que toda nuestra generación va a ser renovable, pero tampoco nos hagamos trampas al solitario. Cabe la posibilidad que necesitemos un mercado de capacidad, que sea que tengamos una serie de instalaciones que estén paradas y apagadas y que se les pague vía presupuestos o vía factura únicamente por el mero hecho de existir, y que estén con el dedo puesto encima del botón por si un día no tenemos suficiente energía en el sistema para poder dar al botón y encender. Todas estas cosas ya no son cosas que se salen de la política, y son cosas que hay que saber, y una cosa que nos enseña la pandemia es que hay que saber dejar a la técnica y a la ciencia también una serie de decisiones, y son ellos los que nos tendrán que marcar el camino. Pero sí que estoy convencido de que el futuro, el único futuro posible y viable es el de las renovables, pero por una cuestión muy sencilla. Cuando oigo hablar a grupos de la derecha y de la ultraderecha, sobre todo a Vox, por ejemplo, introducen cuestiones como las técnicas de captura y secuestro de carbono y historias de estas para reducir el carbono atmosférico. Oye, joder, para reducir el carbono atmosférico hay una forma muy sencilla, que es no enviarlo, es no emitirlo. ¿Vale? Esto de la geoingeniería que se ha puesto de moda, lo del enviar bromuro de plata a las nubes para que llueva, o lo de los cristalitos de no sé qué para hacer sombra y va a rebajar el calentamiento global. Joder, hay formas más sencillas, que es básicamente no provocar calentamiento global. O sea, yo, y creo que aquí entre vosotros hay expertos ambientalistas que saben infinitamente más que yo de esto, pero la realidad es que no hace falta buscar inventos extraños. O sea, tenemos un objetivo que es devolver nuestro planeta a su ciclo natural del carbón. Y para esto solamente hace falta dos cosas. Uno, no extraer CO2 del subsuelo en forma de hidrocarburos. Y dos, no cargarnos la biodiversidad y permitir que los sumideros naturales de carbono sigan haciendo su función. Si es que es tan sencillo como eso. Si es que al final todo se resume en una cuestión, en una sola palabra: sostenibilidad. Sostenibilidad es no tomar decisiones que comprometan las decisiones de las generaciones siguientes. Tan simple como eso. Y solo con eso ya lo tenemos todo hecho. Si somos capaces de mantener nuestro planeta en su ciclo natural del carbono, ganamos esta guerra. No ganamos una batalla, ganamos la guerra del cambio climático. Porque, ojo, estamos en guerra. Estamos en guerra por el cambio climático. Y bueno, y la noticia de hoy es que nos hemos armado para esta guerra, porque la ley de cambio climático que hemos aprobado hoy en el Congreso, yo creo que es una ley de verdad que va a cambiar muchísimas cosas. Por ambición climática, por planteamiento de renovables, porque se ha mantenido firme en el concepto de las emisiones directas. No vamos a hacer trampas contables computando las netas, las absorciones en mitad de la cadena de producción de biocombustibles. No. Cada cosa tendrá su nombre. Los biocombustibles avanzados emiten menos. Perfecto. Bienvenidos sean. Como combustibles de transición. Pero el objetivo es emisiones cero. Y tenemos que tener muy claro que el objetivo es emisiones cero. Y el objetivo de emisiones cero, como no se va a poder lograr porque hay actividades que van a generar emisiones, solo se puede conseguir de una forma, que es absorbiendo
CO2 por otro lado. Y eso es restaurar la biodiversidad y facilitar la regeneración de los sumidores de carbono verdes y azules, tanto los bosques como los mares, que por el potencial de absorción de CO2 que tiene. Y esta ley es muy, muy, muy importante también para nuestro país porque nosotros tenemos una serie de territorios que han vivido del carbón, de la generación eléctrica de la que nos hemos aprovechado todos como país. Y hay una serie de conceptos muy, muy importantes que son los conceptos de la transición justa que no hay que dejar pasar y no hay que dejar de lado, porque, como digo, el carbón fue la energía que movía el motor económico de nuestro país durante muchísimos años y todos nos hemos aprovechado y hemos crecido económicamente. Y ahora no podemos dejar de lado a esos territorios que han sido los que se han dedicado a proveernos de esta materia prima energética. Con lo cual, es una ley, yo creo que muy completa, que trata cuestiones de energía, de transición justa, de movilidad, de biodiversidad, de, lógicamente, lucha contra el cambio climático, de respeto natural, de costas, introduce nociones ya de economía circular. Vamos a tener en semanas en el Congreso el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados, que tiene una importancia muy grande también en la economía circular. Yo creo que la dirección que ha adoptado el Gobierno y el Ministerio de Transición Ecológica es muy claro y yo creo que es la dirección correcta para el futuro hacia el que tenemos que dirigirnos. Pues muchísimas gracias, Germán. La verdad que ha sido una masterclass estupenda y yo obviamente estoy convencido, pero creo que los que hoy no ven lo importante que ha sido esta ley, lo importante que va a ser, lo verán y creo que se reconocerá porque creo que es un cambio en el modelo de país y creo que se va a traducir en un cambio en el modelo de vida y sobre todo el modelo de consumo. Así que, Germán, muchísimas gracias sobre todo por el día en el que te hemos pillado, por tu disponibilidad desde el principio, que incluso te cambiamos la fecha un día. Así que muchísimas gracias de verdad y bueno, que encantados de tenerte. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Yo encantado de estar aquí siempre. Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Cuando quieras. Nos invitadísimo. Venga, un abrazo a todos y a todas. Hasta luego.